A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la palabra de Dios. Como siempre, deseamos lo mejor para ustedes. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová te bendiga y te guarde. La bendición sacerdotal para nuestros queridos hermanos que está en Números 6. Bueno, una vez más estamos tan contentos de encontrarnos con ustedes y les traemos un estudio que hemos hecho de la palabra de Dios. Es Dios no se complace en los insensatos. Es una palabra fuerte, ¿eh? Dios no se complace. ¿Y quiénes son los insensatos? Es bueno saberlo, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los insensatos? Bueno, a medida que vamos con las escrituras, nos vamos a dar cuenta qué es un insensato. Así que, queridos amigos y hermanos, muy bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Como siempre, estoy con mi querido hermano Renato para que estos mensajes lleguen hasta ustedes. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Muy contento de poder compartir una vez más la palabra, la enseñanza de la palabra del Señor, trayéndola directamente de la Biblia, trayéndola de la fuente pura, limpia, sin contaminación, para que podamos aprender y crecer juntos y poder también de esa manera ser la lámpara que el Señor quiere, además de tener una vida que a Él le agrade. El tema de hoy es un tema muy interesante y seguramente preocupante para muchas personas también, preocupante para los padres cuando miran a sus hijos, cómo están viviendo en estos días tan terribles que está la sociedad, con una pérdida de valores, con una pérdida de fe, con una pérdida en general de la familia, porque estamos siendo atacados por todos lados, todos los valores cristianos, todo lo que el Señor quiere que hagamos y nos enseña, el mundo parece querer llevar la contraria. Bueno, son también temas que el Señor anunció que estas cosas iban a ocurrir cuando ya estuviera acercándose el final de los tiempos. Quizás si ya estemos más cerca de lo que pensamos. Pero como sea, quédese, acompáñenos, porque seguro que va a aprender algo nuevo hoy día. Y si ya lo sabía, bueno, le va a servir para reforzarlo. Recuerden que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. ¿Para qué? Para que nos hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas sobre algún tema, si quieren que desarrollemos algún tema en particular. O simplemente decirnos qué les parece el programa, si les aporta, si les es de crecimiento, si no les gusta o lo que sea. No tenemos problema y hasta aquí estamos respondiendo todos los correos que nos llegan, que no son tantos tampoco, no quedan así, no es tanta no son tantos los hermanos que escriben, algunos nomás. Así que los saludamos a todos igualmente, con muchísimo cariño. Les recordamos que ustedes, para nosotros, forman parte de este ministerio. La Iglesia del Señor es una sola. La Iglesia del Señor está en todas partes. No importa, incluso el idioma, no interesa. Tenemos un solo idioma que es amar a nuestro Señor y obedecer su palabra. Así es que ustedes son parte de eso. Inviten a personas, compartan estos programas libremente, por favor háganlo. No se los guarden para ustedes solo. La medida de lo posible, compártanlo. Si no tienen a quién compartir, bueno, bien, aprovechenlos igual de la mejor manera posible. También les recordamos que estamos en Spotify, en Google Podcasts, en Facebook, en YouTube. No están todos los programas ahí, pero muchos de ellos. Y pueden escucharlos ahí o pueden dar esa información a otras personas de que pueden encontrar ahí los programas. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. A veces hay que escarbar un poquito porque hay tanta información en las redes sociales y en internet que a veces uno se pierde. Bueno, no me extiendo más, estamos saludados, está presentado el programa y solamente me queda decirles que en un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos y los invitamos a que quienes puedan acompañarnos lean con nosotros y de cualquier manera la sugerencia de siempre que tengan lápiz y papel a mano para que puedan tomar nota. Bien, vamos entonces a una breve pausa y volvemos con la lectura.
Bien, estamos listos para comenzar la lectura. Todas las lecturas de hoy están en el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar en el libro de Números. Vamos a leer el capítulo 30, que nos habla de la ley de los votos. Dice la palabra: Habló Moisés a los principales de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme, y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que los oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de sus padres. Vamos a continuar leyendo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, los versículos 21 al 23, que dicen: Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Vamos ahora al libro de los Jueces. En el capítulo 11 vamos a leer los versículos del 29 hasta el 40. Dice la palabra: Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste.
ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Vamos ahora al primer libro de Samuel, en el capítulo 1, los versículos del 1 hasta el 18. Dice: hubo un varón de Remataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Vamos a ir ahora al libro de los Proverbios, y vamos a leer varios. Partiendo en el capítulo 1, los Proverbios 2, los versículos de 2 al 4 que dicen: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿A qué se refiere? Que para esto sirven los proverbios. El versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y el 24 y 25: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Continúa después: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. En Proverbios 8:5 dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Proverbios 9:8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. El 12:15 dice: el camino del necio
es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y el versículo 23, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. En el capítulo 13, el versículo 1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y en el capítulo 19, el versículo 13 dice, dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. En el capítulo 20, el versículo 25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Y vamos a terminar en el capítulo 24 con 3 versículos. El versículo 9 que dice, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. El 26, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Y el 28, no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. Bien, queridos amigos hermanos, damos gracias a Dios que tenemos su palabra a nuestra disposición, que podemos leerla, releerla y pedimos que la bendiga para que podamos también entenderla. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y a la vuelta retornamos con el desarrollo del tema de hoy. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos frente a la palabra de Dios una vez más, con este estudio que Dios no se complace en los insensatos. Pero ¿quiénes son los insensatos? Bueno, es bueno saberlo y entenderlo a la luz de la palabra de Dios. En el libro de los Proverbios tenemos bastante en cuanto a los insensatos. Quiero decirte antes de nada que un insensato es un hombre que no tiene remedio, es una mujer que no tiene remedio ya. Dios no nos pide que oremos por los insensatos, porque ya han decidido lo que quieren hacer y han decidido dónde quieren ir después que mueran. Bueno, quiero decirles primero que la Biblia nos enseña, ayúdale yo nuestro querido hermano, en los Proverbios, en el capítulo 1, ¿ya? Ustedes lo tuvieron ahí, y en el versículo 3, para recibir el consejo, la de prudencia, juicio, justicia, juicio y equidad, y para dar sagacidad a los simples. Aquí está el primer paso. El ser simple es el primer paso que un joven o una persona puede dar. Por eso dice, para dar sagacidad, o sea, entendimiento a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. El primer paso que uno puede dar es ser simple, es la simpleza. ¿Por qué? Porque la simpleza es alguien que le falta un poquito de cordura, de inteligencia, pero sabe, yo me atrevería a decir que yo preferiría un simple para hablarle del Señor que un hombre con entendimiento. 1000 veces. Eso preferiría yo, ¿verdad? Te digo. Porque un hombre con entendimiento va a sacar su resultado, pero una persona simple te va a escuchar. ¿Ya? Luego dice allí, en el capítulo 1, en el verso 20, siempre en proverbio, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice razones. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la insensatez. Quiero decirte que cuando habla aquí de la insensatez, de los insensatos, son los que ya no tienen remedio. Porque tú ves aquí hay una escala. De la simpleza te pasas a burlador, y de burlador te pasas al insensato. Cuando dice aquí que la sabiduría clama en las calles, ¿qué quiere decir Dios?
Bueno, lo que quiere decir, queridos amigos y hermanos, es que no es que la sabiduría ande clamando, no. Cuando tú andas en la calle, sales, tienes que ir a hacer una diligencia y ves a un hombre borracho que se orinó en sus pantalones y está botado a la orilla de la calle. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué te enseña? Esa es la sabiduría que clama. Tú nunca podrías llegar a ser como uno de él, ¿no es cierto? Y piensas, nunca me llegaría a llegar a ser como este hombre. O si ves a un joven que está en la droga y que parece una pitilla, sus ojos adentro los tiene y tú lo ves, ahí te está hablando la sabiduría, nunca llegar a ese estado. Mira, qué sabio es Dios, cómo te enseña. La sabiduría está en la calle, donde tú andas. Si ves un hombre que es arrebatado, peleador y anda con su cuchillo, tú nunca querrías llegar a hacer eso. Fíjate, de simple, tú puedes pasar a ser un burlador, pero la sabiduría te habla, te clama en las calles para que tú no llegues a hacer eso. Pasamos de la simpleza a ser burlador. En el capítulo 8 del libro de Proverbios dice: entended, oh simple, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Ahí tenemos otra razón. Fíjate, ahí tenemos otra cosa que nos está diciendo. Dice: oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple, discreción, o sea, el camino. Y vosotros necios, no se olvide que de simple pasa necio, entrad en cordura. Bueno, tenemos estos tres pasos: simple, burlador e insensato. Son los tres pasos que tú vas bajando, no subiendo, bajando en esto. Vamos a Proverbios 20. Allí también nos dice la palabra de Dios: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Cualquiera que por ellos yerra no es sabio, es un insensato. ¿Te fijas? Esto es lo que está diciendo aquí. Verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio para mirar, disipa todo mal. Bueno, mis queridos amigos, de la simpleza pasamos a burlador y de burlador pasamos a la insensatez. Son los tres pasos que tenemos y que la palabra de Dios aquí nos dice tan claramente. El verso 25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. ¿Cómo puede un hombre hacerle un voto, hacer una promesa, si sabe que no la va a cumplir? Eso es insensatez. De eso vamos a hablar más adelante. Eso es insensatez. ¿Ves? Esto va bajando. En el capítulo 15 de los Proverbios, mira lo que dice allí el 12 y el verso 15 dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, se revela, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Amigos, tenemos la palabra de Dios llena de consejos que nos hará muy bien que lo escudriñemos, que lo busquemos y que los leamos. En el capítulo 19 de los Proverbios, el verso 13 dice: dolor es para su padre el hijo necio. Qué terrible, ¿eh? Dolor es para su padre el hijo necio. Y si le preguntamos a cualquier papá, no va a decir lo mismo. Y gotera continua, las peleas de la mujer. Bueno, te aconsejo a leer el libro de los Proverbios. Vas a aprender mucho, querido hermano, y ustedes que no conocen al Señor, lean los Proverbios, que les va a hacer muy bien. El 19:13 dice: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua, la contienda. Aquí están las dos cosas que echan a perder la vida del ser humano, ¿ya? Echan a perder la vida del ser humano. Y de los Proverbios vamos al capítulo 9 y el versículo 28, que dice: la esperanza de los justos es la alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Como Dios nos pone en su santa palabra las cosas que uno debe ver, debe entender de lo que Dios dice. Proverbios capítulo 24 ahora, versículo 9: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres
el escarnecedor, el burlador. Mira cómo está pasando de un punto a otro. El versículo 28. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. Solamente los necios lo pueden hacer. Nada más. Los necios hacen esto, querido amigo. El sabio no hace estas cosas. Y en el capítulo 28 y el verso 26 dice lo siguiente: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Qué más sencillo puede ser la palabra de Dios para que tú la entiendas, para que tú la puedas comprender? Bueno, vamos a ir a Deuteronomios, el capítulo 23. ¿Quiénes son los insensatos? ¿Ya? Deuteronomios 23. Dice allí la palabra de Dios que Dios es tan sabio sobre todas las cosas. Por eso nos da su santa palabra. Versículo 21. Y habla y dice: cuando a Dios haces voto, a Jehová tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de tu Dios de ti. Y si no lo haces, es pecado. Mas cuando te abstenga de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de sus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, para no podrás poner en tu canasto. Y da otras instrucciones allí. Mi amigo, si tú te abstienes, yo sé, a todos nosotros nos ha pasado. Hemos prometido cosas, especialmente a nuestros hijos, y no las hemos cumplido. Y los hijos no se olvidan. Tenemos que tener tanto cuidado con ofrecer si sabemos que no vamos a cumplir. Pero más que nada, para con Dios. No podemos ofrecerle a Dios cosas que sabemos que no vamos a cumplir. Dios no se complace de los insensatos. Esto lo dice la palabra de Dios. Dios no se complace en los insensatos. Cuando los hermanos leyó en Números, el capítulo 30, allí tenemos algo que nos debe hacer pensar a todos. ¿Sabes por qué? Porque allí habla de la responsabilidad de un padre de familia. Si lo leíste tú con mi querido hermano, habla allí de que si alguna mujer casada está orando a Dios de rodillas y llega a su esposo y la escucha, y ella está haciendo un voto a Dios de servirle toda la vida, de serle fiel, y el esposo lo escucha. Si el esposo no dice nada, ese voto es firme. Pero si el esposo le dice: mira mujer, te escuché, no quiero que sigas con esto, el voto queda nulo. Qué importante es. Por esto Dios dice que el hombre es cabeza del hogar, el hombre es cabeza de la mujer, el hombre es el responsable. ¿Ya? Usted seguramente leyó todo lo que leyó nuestro querido hermano. Ahora, si el esposo escuchó y no vedó, no dijo nada, el voto es firme. Si un hijo está haciendo voto a Dios y lo escucha su padre y no dice nada, el voto es firme. Quiere decir que tiene que cumplirse. Pero si lo veda, el voto queda nulo. Pero todo voto de viuda repudiada que ligare su alma será firme. Claro, porque no tiene nadie que le veda. Una mujer soltera puede hacerlo. También tenemos acá a las vírgenes, a las doncellas que están en casa. Si ellas hacen voto y el papá la escucha y no dice nada, el voto es firme. Pero si el papá dice: hija, usted hizo, queda vedado el voto. Mira qué sabio Dios, ¿ya? Porque el marido es el sacerdote de la casa, queridos amigos. Podamos entenderlo. Esta revolución que hay de las damas, de salir del patriarcado, de todo, que el hombre no sea cabeza. ¿Sabrán ellas que fue Dios quien estableció así el matrimonio? ¿Sabrán ellas que Dios fue el que dijo que el hombre era cabeza y responsable del hogar? Cuando una pareja se casa, un hombre y una mujer, ninguno de los dos se pertenece. ¿Qué está diciendo? Sí, ella es dueña del cuerpo de él y él es dueño del cuerpo de ella. Y llegan a ser un solo cuerpo. ¿Te das cuenta? ¡Qué sabiduría la de Dios! Por esto te digo, cuando los hombres insensatos
golpean a sus mujeres, se están golpeando a sí mismos, porque es su propia carne. Sí, son uno en el Señor. ¡Qué insensatez! Yo encuentro una gran insensatez esto. Bueno, ahora, cuando llegamos al último versículo, dice que estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y la mujer, entre el padre y la hija, durante su juventud en casa de su padre. Ahora, aquí hay cosas bien interesantes. Si un padre tiene un hijo en casa y el hijo tiene más de 30 años o 20 años mayor de edad, el hijo debe someterse a lo que el padre imponga. Escúchame bien, estoy hablando de padres normales. Si el papá tiene un hijo de 30 o una hija de 29, 30 años y viven bajo el techo de él, tendrán que someterse a lo que el padre diga. Si el padre dice, la puerta se cerrará todos los días a las 12 de la noche, así que si ustedes no llegan antes, van a quedar afuera. Córtela, pues le dice el hijo, ¿cómo se le ocurre si estoy viviendo en la casa? Está bien, pero está bajo el alero del padre. Muchos años atrás, queridos amigos, me invitaron a una conferencia mía en Santiago para que tomara parte. Habían no sé cuántas personas habrían, y yo hablé precisamente de esto. ¿Hasta qué edad, como padre, puedo llevar a mis hijos a reunión? Y hubo, te voy a decir, mucha intranquilidad con esa percepción. ¿Hasta qué edad yo puedo llevar a mis hijos, obligarlos a ir a la iglesia? Bueno, sencillamente yo dije, si tus hijos están bajo tu alero, viven en tu casa, tú los estás manteniendo, tú puedes obligarlos, aunque no quieran, de ir a reunión, porque tú eres la cabeza del hogar. Si el hijo se fue de la casa, ya no está bajo la ley. Si quiere, va a la reunión, si no, no. Ahora aquí viene la enseñanza que el padre le ha dado cuando pequeño. O sea, hay tantos matices que adornan el evangelio del Señor Jesús. Pero estamos hablando de esto. Cuando un hijo se ha ido de la casa, es dueño de su vida. Y él sabe lo que hará con su vida. Naturalmente que sí, él sabe lo que hará con su vida. Pero hablando nosotros de los votos, tenemos que pensar de que prometerle a Dios es una cosa muy seria. Y he conocido muchos que le han prometido a Dios y nunca lo han pagado. Esos son los insensatos, que piensan que no se han burlado, recibirán su justo castigo. Bueno, nos saltamos a Jueces 11, 34 al 40. Aquí hay un hombre que se llamaba Jefté. Y este Jefté fue un hombre que fue a pelear por Israel y derrotó a los enemigos de Israel, los hijos de Amón. Y te quiero decir que este fue un hombre muy valiente. Y antes de ir a la guerra, este hombre dijo, Dios, si tú me das la victoria sobre mis enemigos, yo te voy a ofrecer a la primera persona que salga a recibirme después de la victoria. Bien, en el versículo 21 vemos que él derrotó a los enemigos. Se apoderaron de todos los hijos de Arnón. Así que todos los de Amorreo los retuvieron los hijos de Israel. Bueno, cuando él vuelve a su casa, que ustedes leyeron, entonces dice, cuando volvió Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí su hija que salía a recibirle con panderos, danza, porque escucharon que había ganado, hija única. ¿Y que había dicho él? Que la primera persona que saliera a recibirlo la iba a ofrecer en sacrificio a Jehová. Que hay que entenderlo, se lo voy a explicar, queridos amigos. Entonces, cuando él la vio, rompió sus vestidos, estoy en el 35, y dijo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Este es un hombre prudente. Ella entonces respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová te ha hecho venganza de tu enemigo, los hijos de Amón. ¿Se dan cuenta ustedes? Esta hija tuvo buena enseñanza de su padre porque lo entendió. ¿Y qué dijo ella? Haz. Bueno, ¿qué era ofrecer en sacrificio? Que ella nunca se iba a casar, iba a morir virgen. Siga leyendo, porque la niña le dijo, Padre, concédeme esto, déjame que por 2 meses vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad.
y mis compañeras. Entonces le dijo, ve y hazlo. Ella fue con su compañera y juró por virginidad. Pasados 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció a varón. Ese fue el sacrificio. No es que lo ofreció y la mató. No. Dios no acepta esto, jamás. Jamás ha exigido de nadie un sacrificio humano. El diablo sí, porque había un rey entre los filisteos, los Moloch, los hijos de Amón. Ellos, los de Macedonia, ellos ofrecían a los hijos chiquititos al Moloch. Los de Madián ofrecían a los niñitos, se lo echaban a una mano que tenía el dios de ellos y estaba roja, y ahí tiraban los niños desnuditos. Que Dios me libre. Bueno, y entonces esta niña nunca conoció varón, pero él fue muy sabio, y ella también, porque quiero decirles que Dios tiene que haberle bendecido muy ricamente. Bueno, cuando llegamos a 1 Samuel, ahí encontramos otra historia también, de una mujer que se llamaba Ana. El tiempo no nos va a dar, pero ustedes tienen que haber leído. Su esposo era Elcana, y él se casaba con 2 mujeres, Penina y Ana. Y Ana no tenía hijos, pero Penina tenía, y se burlaba de ella. Y ella, cuando fueron a adorar al templo, derramó su corazón delante de Dios y le pidió que le regalara un hijo, y que ella se lo iba a dedicar al Señor. Muy bien. Y es lindo decir que después que de su oración ella no estuvo más triste, porque sabía que Dios se lo iba a conceder, y le concedió un hijo, y ella le puso Samuel. Y cuando el niño tenía más o menos 12 años, lo trajo y se lo entregó al sumo sacerdote, y Dios le regaló después 5 hijos más. ¡Qué maravilla! Dios, la abundancia de Dios viene en todo, porque ella cumplió su palabra. Pero Dios no se complace en los insensatos, amigos. Dios no se complace. Bueno, y por último, te quiero leer allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, que dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que ofrecer sacrificios de los necios. Aquí está, pues, amigo. Porque no saben lo que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel: fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, las promesas que tú haces a Dios, no tardes en cumplirlas. He visto muchas familias, muchos padres que se han entusiasmado en la iglesia y le han prometido tantas cosas, y después se van y se olvidan de lo que le prometieron a Dios. Dios no se olvida. No, Dios no se olvida. Además, Dios no es comerciante. Recuerdo una vez llegó un señor a la iglesia con su hija enferma de cáncer. Nos pidió que oráramos por ella. Claro, bueno, nosotros no hacemos sanidades. Si Dios la sana, gloria a Dios. Pero si no, es su voluntad nada más. Y él con toda su familia empezó a asistir. Cada uno le compró una Biblia a todos los niños. Y después de unos meses, la niña murió. Y este hombre había prometido venir todos los días hasta que no importa que su hija muriera. Murió su hija y nunca más se vio. Un hombre necio. Dios no se complace en esta persona. Quiero decirles algo muy personal, queridos amigos y hermanos. Cuando yo me convertí al Señor de 17 años, en el año 1964, yo recuerdo que me enamoré tanto de mi Señor, que le prometí: Señor, nunca voy a dejar tus caminos y nunca voy a dejar de servirte hasta el día de mi muerte. Me acuerdo como que hoy ha sido ayer. Han pasado más de 50 años y esa promesa sigue en pie. Te voy a decir, muchas veces he tenido deseo de tirar la toalla por el sufrimiento, por las injusticias de la vida, por las injusticias de hombres insensatos, pero Dios no tiene culpa. Lo que tú prometes a Dios, tienes que cumplirlo. Y no hagas negocio con Dios. Si tú haces esto, yo hago lo otro.
Dios no es comerciante, mi amigo. No, Dios no es comerciante. Dios nos salva y nos perdona gratuitamente. Mira, Dios sabe que el hombre va en su loca carrera al infierno, en el camino ancho. Pero Dios, viendo que nosotros como ser no podemos hacer nada para congraciarnos con Dios, para poder redimirnos, para poder pagar de alguna forma el pecado. Y Dios no rebajó su santidad, no rebajó su justicia, no rebajó su insistencia contra el pecado, mandó al Señor Jesús, a su Hijo único, para que naciendo por medio de una virgen, tomara un cuerpo humano semejante al nuestro, pero sin pecado. Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él nos convenía. Este hombre nos convenía. Santo, puro, limpio, apartado de los pecados. Y Él su meta era la cruz. No te olvides que Él dijo antes de ir a la cruz, mi vida nadie me la quita. Así que fue un sacrificio voluntario. ¿No te quiebra el corazón esto, mi querido amigo, hermano? Él se ofreció voluntariamente para ir a la cruz. Tú me dirás, pero los romanos lo mataron, los judíos sí, está bien. Pero si Él no hubiese querido, no lo pueden matar. Cuando le decían, baja de la cruz para que creamos en ti, Él podía haber bajado, si es Dios. Pero ¿cómo entonces se cumplían las Escrituras? Él se ofreció voluntariamente y su muerte fue una muerte vicaria, una muerte sustitutoria. ¿Qué quiere decir esto? Que te sustituyó a ti en la cruz y me sustituyó a mí. Y Él recibió todo el castigo, el justo castigo que merecen nuestros pecados, en 3 horas de sufrimiento, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde. A lo que el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me ha dejado solo? Dios tuvo que romper su comunión que por millones de años nunca había sido rota. La Biblia nos dice en Romanos 8, si Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Un salmo nos dice que negó a su ungido, sí, quitó la cara de Él. ¿Por qué? Porque estaba cargando con nuestro pecado y Dios, que es 3 veces santo, no puede tolerar el pecado. ¿Te fijas? Dios no rebajó su exigencia, sigue igual. El alma que pecare morirá. Pero cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó al 3er día en gloria, esto nos dice que Dios aceptó este sacrificio. La justicia de Dios quedó completa. Dios solo te pide ahora que acudas a la cruz y te identifiques con el Señor Jesús, que le entregues tu vida, que te rindas a Él, y el Señor hará de ti una nueva criatura y perdonará todos tus pecados. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué perfección de la obra de Dios! ¡Qué perfección de la Trinidad de Dios para hacer una obra tan perfecta, la de la cruz! Y el Señor murió, fue sepultado y resucitó. Y este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas, que para ti, mi amigo, que estás sumido en el pecado, que estás sumido en la maldad, hay perdón para ti. Hay vida eterna para ti, porque hubo uno que pagó nuestras culpas. Hubo uno que se identificó por ti y por mí allí en la cruz. Y este se llama Jesucristo. Bien pudo decir el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mi amigo, de la simpleza se pasa a la insensatez, a burlador, y de burlador se pasa a la insensatez. Un insensato es un hombre que ya, a una mujer que ya ha dicho, déjeme tranquilo, yo tomé mi decisión, déjeme, voy a quedar donde estoy. Aunque entienda que está mal, y ahí me voy a quedar. Hay hombres que han dicho, déjeme nomás, yo sé que voy a terminar en el infierno, sé que voy para allá, así que no se meta más en mi vida, no me diga nada más. Eso se llama insensatez. Y Dios no se complace en los tales. Dios nos pide a nosotros que no oremos por ellos, porque ya tomaron su decisión. ¿Te das cuenta qué perfecta es la palabra de Dios? Mi amigo, nuestros hijos, de simple, si nosotros no velamos por ellos, se van a pasar a burladores. Lo que pasa el bullying en los colegios. Y de burladores para pasar a ser insensatos sin remedio. La palabra de Dios es tan clara, es tan franca, es tan poderosa. Mis queridos amigos, ahí está la palabra de ustedes. Ustedes tomarán la decisión. Mis queridos hermanos, ahí está la palabra de Dios. Si le has prometido algo a Dios, cúmplelo. Tienes que cumplirlo, porque Dios no se complace en la insensatez del ser humano.
Que el Señor bendiga su santa palabra a cada uno de nuestros queridos amigos y hermanos. Bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado ya al final del programa. Creo que no hay mucho que agregar. Quizás si repasar lo que el pastor dijo en varias oportunidades en el programa de hoy, que es insensatez prometer algo a Dios que sabemos que no vamos a cumplir. ¿Ha pensado usted en una cosa más insensata que esa? Prometerle a Dios algo que dudamos o que sabemos que no vamos a cumplir. Es absurdo, ¿no? Es como pensar que Dios se va a olvidar de eso. Es como no entender quién es Dios, es no comprender su grandeza, su omnisciencia, amor por nosotros, su justicia, no entender nada. Entonces, es insensatez, verdaderamente cuesta un poco explicarlo, pero eso es. Y también recordemos los pasos. Se comienza siendo simple, se continúa siendo burlador y se termina siendo insensato. ¿Cómo ocurre esto? No es que tenga que ocurrir, ocurre cuando uno abandona la palabra de Dios, cuando uno no la considera, cuando uno no le da importancia, cuando uno cree que da lo mismo, que lo que yo creo, yo pienso es mejor y se va por el camino ancho. Bueno, no me extiendo más, el programa ya fue presentado, creo que está muy claro, así que solamente me queda despedirme, agradecido primeramente del Señor que nos ha dado la oportunidad de traer este nuevo programa, pidiendo que los bendiga a cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, pidiéndole que nos permita también continuar con este trabajo que nos gusta tanto hacer, pero que a veces también, hermanos queridos, la vida misma nos pone muchos tropiezos y a veces no es tan fluido como quisiéramos. Pero tenemos el compromiso de continuar y por eso los invitamos una vez más a que ustedes también formen parte de esto, compartiendo estos programas. Con la bendición del Señor llevamos 400 y algo programas ya. Es una cantidad importante. Y en esos programas hay información que a todos nos sirven. Y si ustedes tienen alguna duda y tienen algún tema que quieran volver a repasar, escríbanos y con mucho gusto les enviaremos los programas que nos piden. Bien, me despido entonces. Hasta la próxima, si Dios así lo quiere, y los dejo con la despedida del pastor. Bueno, mis amados amigos y hermanos, nuevamente hemos llegado ya al final de una enseñanza más. Y esperamos que Dios, en su gran amor, bendiga su palabra en cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios caiga sobre nuestros hermanos y sobre nuestros amigos que no conocen al Señor y que sean salvos para la eternidad. Que así sea. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.